Bueno, para comenzar con esta presentación, que es la bioremediación mediante el uso de microorganismos y plantas para la remediación de suelo y agua. Presenta Iván Ulises Castillo para la materia de biotecnología de los alimentos. En sí, ¿qué es la bioremediación? La bioremediación es un proceso de limpieza del medio ambiente que está contaminado con distintos tipos de contaminantes, que son los químicos, mediante la utilización de microorganismos vivos que degraden los materiales peligrosos en sustancias menos tóxicas. ¿Qué es la bioremediación? Está la variedad de sistemas de recuperación que degradan, transforman, eliminan o disminuyen las toxicidades de contaminantes. Mediante se hace el uso de seres vivos para restaurar ambientes contaminados. También depende de la actividad catabólica de los organismos y por tanto su capacidad para usar los contaminantes como alimento. Eh, Dentro de esto se aprovechan las reacciones y procedimientos químicos naturales a través de los cuales ciertos organismos descomponen componentes. Las bacterias, por ejemplo, metabolizan azúcares para crear el ATP, que sirve como fuente de energía para las células. Además de degradar los componentes naturales, para obtener la energía, muchos microbios han desarrollado reacciones metabólicas únicas que pueden utilizarse para degradar las sustancias químicas creadas por el hombre. El objetivo principal clave de la bioremediación es mejorar los mecanismos naturales y aumentar la velocidad de la biodegradación para acelerar ciertos procedimientos de limpieza. La bioremediación no viene siendo una aplicación nueva. Por ejemplo, tenemos a las letrinas situadas fuera de la casa que dependen de los microbios naturales que están en la tierra. Y a su vez, ciertos microorganismos van degradando los desechos que dejan los humanos. Las plantas de tratamiento, las aguas residuales, por lo general se han utilizado microbios para degradar los desechos humanos durante décadas. En sí, ¿por qué es importante la bioremediación? Es importante debido al problema constante de la contaminación y las consecuencias graves que ésta conlleva. La bioremediación es un método de limpieza alternativo que utiliza los microorganismos y plantas para destruir compuestos orgánicos de manera natural. Los productos de la desintegración por los microorganismos por lo regular son inocuos. Una gran ventaja de la bioremediación es que la mayoría de los planteamientos convierten a los contaminantes dañinos en materiales, sea como el dióxido de carbono, el agua o simples moléculas orgánicas. Esto debido a que los microorganismos vivos se utilizan para la limpieza. Los procedimientos de bioremediación son generalmente más limpios en comparación con otras estrategias de limpieza. Nuestra calidad de vida está relacionada directamente con la limpieza y salud del medio ambiente. Sabemos que las sustancias del medio ambiente pueden influir en nuestra genética y en algunos pueden actuar como mutágenos, causando enfermedades a los humanos. Evidentemente existe una razón para estar preocupados por la exposición química tanto a corto como a largo plazo. Y así las consecuencias en los humanos y otros microorganismos de estas sustancias químicas puede ser grave. En este cuadro se
se pueden ver los 20 contaminantes químicos más comunes en el medio ambiente. En la parte izquierda están los contaminantes químicos como el benceno, el cromo, el cianuro, dioxinas, metilbutyréter, el naftaleno. En la parte derecha está la fuente de dónde provienen estos. Por ejemplo, el tolueno pues, es un componente del petróleo que está presente en adhesivos, tintas, pinturas, productos de limpieza y pegamentos. El cianuro procede principalmente de la minería, fabricación de plásticos y metales. El benceno también viene del petróleo que se utiliza como en los plásticos, nylon, resina, cauchos, detergentes y muchos otros productos. El cianuro principalmente viene de la minería y fabricación de plásticos y metales. Algunos metales traza como el arsénico, cadmio, cromio, cobre, plomo, el mercurio y la plata. Estos metales son peligrosos si se encuentran en grandes cantidades en el agua y su fuente principalmente viene de las baterías de los coches y algunos procedimientos de fabricación de metales en fábricas. En cuanto a estadísticas, cada año en México se vierten a los cuerpos de agua millones de metros cúbicos de aguas residuales, principalmente de descargas municipales, industriales y en el sector agrícola. Y son tratadas de manera inadecuada o sin tratamiento alguno. La contaminación del agua tiene un severo impacto en los ecosistemas y en la salud humana. Se hizo un cálculo en 2015. El costo económico de la contaminación causada por aguas residuales no tratadas fue de 57,000 millones de pesos aproximadamente. Esto equivale al 0,3% del Producto Interno Bruto de México. Es un dato de Conagua del 2016. Y aquí podemos ver en este gráfico este, algunas estadísticas de lo que se mencionó anteriormente. ¿Qué tipo de contaminantes se pueden eliminar por bioremediación? Todos aquellos contaminantes que puedan ser degradados o transformados por los seres vivos son susceptibles de ser eliminados mediante procesos de bioremediación. Los compuestos orgánicos suelen ser degradados total o parcialmente o eliminados completamente del ecosistema. Bacterias como el género de Pseudomonas, Ralstonia, Burkholderia, Mycobacteria pueden eliminar hidrocarburos aromáticos como el tolueno, el naftaleno o ciertos pesticidas. Podríamos eliminar físicamente materiales contaminados como el terreno o las zonas contaminadas que han sido tratadas químicamente. Pero estos procedimientos pueden ser muy caros y en el caso de tratamientos químicos pueden crear agentes contaminantes que necesitan una limpieza. En cuanto a los tipos de bioremediación, hay una cierta clasificación. En primera clasificación está el in situ. Este tipo de denominación se refiere al tratamiento de compuestos tóxicos en el lugar donde se ha producido la contaminación. A su vez, hay dos técnicas de bioremediación in situ. Una de ellas es el bioaumento o biomagnificación, adición de microorganismos naturales o manipulados genéticamente al medio. Bioestimulación es una modificación del medio para reforzar el crecimiento de los microorganismos. Por lo regular se les adicionan nutrientes como el oxígeno y el nitrógeno. Otra denominación que
entra esta clasificación es el ex situ. En este se utilizan los bioreactores. El tratamiento de residuos tóxicos se realiza en bioreactores. El terreno a descontaminar se introduce en un determinado bioreactor, en el cual se utiliza la biorecuperación añadiendo nutrientes, sean orgánicos e inorgánicos. Esto a su vez hay que tener cuidado controlando el pH y la temperatura. Eh, para hablar en cuanto a las ventajas y desventajas, por ejemplo, en el in situ las ventajas permiten tratar el suelo sin necesidad de hacer excavaciones ni transportar absolutamente nada. Obviamente se disminuyen los costos monetarios. En cuanto a las desventajas en el in situ, se requieren mayores tiempos de tratamiento. Pueden ser inseguros en cuanto a la uniformidad, heterogeneidad en las características del suelo. Otra desventaja viene siendo la dificultad para verificar la eficacia del proceso. En la otra es el éxito. Una ventaja es el menor tiempo de tratamiento. En desventajas viene es en aumentos de costos de ingeniería en equipos, sobre todo en la utilización de equipos. Para ver los procesos de la bioremediación, hay tres clasificaciones en el cual se utilizan tanto los microorganismos, la fitorremediación, que es la utilización de plantas, la degradación enzimática, que es la adición de enzimas para descomponer ciertos compuestos químicos, pero no vamos a entrar en ese tema. La bioremediación microbiana se utilizan microorganismos como bacterias, los hongos, los protozoarios. Es muy común utilizar a los hongos, ya que estos son capaces de acumular metales pesados como cadmio, cobre, plomo, etc. A este proceso de unión de metales a la biomasa de microorganismos se le denomina bioabsorción, en el que destaca la cándida, el aspergilos, el penicilín. Los microbios convierten muchos productos químicos en compuestos más inofensivos que vienen a través del metabolismo anaeróbico, en el cual necesitan oxígeno, o bien a través del metabolismo anaeróbico, en el cual no necesariamente necesitan el oxígeno. Ambos procesos suponen reacciones de oxidación y reducción. Y bien, para analizar la biodegradación aeróbica y anaeróbica, en esta ilustración nos viene ilustrando la capacidad de las bacterias para degradar diferentes sustancias químicas. Depende de las condiciones en las que se encuentre. El tipo de sustancia química, la temperatura, el lugar contaminado, si el agua está frente a la tierra, la superficie está frente a la contaminación de aguas residuales, etc. Los nutrientes y otros factores influyen en la efectividad y el ritmo de bioremediación. En muchos lugares la bioremediación implica las acciones combinadas de las bacterias aeróbicas y anaeróbicas para descontaminar totalmente el lugar. Por ejemplo, los anaerobios denominan normalmente las reacciones de biodegradación que están cerca de la fuente de contaminación, donde el oxígeno es muy escaso, pero el sustrato, el sulfato, perdón, el nitrato, el hierro y el metano están presentes de manera regular para ser utilizados por los anaerobios como aceptores de electrones.
Y ya pasando a lo que son los microorganismos nativos, estos son aquellos que se encuentran de forma natural en lugares contaminados. O sea que si en algún lugar ocurre un accidente de contaminación, siempre va a haber microorganismos que de manera natural ya se encuentran habitando esas tierras. Estos microorganismos a menudo son aislados, desarrollados y estudiados en laboratorios y se vuelven a liberar más tarde en los entornos limpios en grandes cantidades. Normalmente, tales microbios son los más comunes y efectivos que metabolizan en la bioremediación. Entre estas está la Pseudomonas pútida y otra que se llama Phanerechet chrysosporum. La bioremediación del suelo mediante microorganismos. Para realizar la limpieza del suelo se siguen métodos como el ex situ y el in situ. Como anteriormente se explicaron estas metodologías, el in situ se requieren degradaciones aeróbicas utilizando a menudo la bioventilación, sea bombeando el aire o el peróxido de hidrógeno dentro del suelo contaminado. Se utiliza el peróxido de hidrógeno, en el cual debe ser de manera constante, ya que se degrada fácilmente en el agua y en el oxígeno para proporcionar una fuente de oxígeno a los microbios. También se les debe añadir fertilizantes a la tierra para que se produzca una bioventilación para estimular las actividades de crecimiento y degradación en las bacterias nativas. Para mencionar algo con respecto a estas técnicas, la compostación se puede utilizar para degradar los desperdicios domésticos, como son los restos de alimentos, los montones de césped, y se usan procedimientos similares para degradar contaminantes químicos en terrenos contaminados. En un montón de compostación se le añade tierra de heno, paja, otros materiales para suministrar los nutrientes que van a necesitar las bacterias para que ayuden a degradar las sustancias químicas. El land farming o plantación implica la expansión de tierra contaminada en una plataforma para que el agua y el lixiviado puedan filtrarse fuera del terreno. Las biopelículas de suelo, que son muy utilizadas también. Se sabe que las sustancias químicas del terreno se evaporan fácilmente cuando los microbios de los montones de tierra degradan rápidamente los contaminantes. En esta aproximación, el terreno contaminado es acumulado en montones de varios metros de altura. Las biopelículas se diferencian de los montones de compost en que se añaden a la tierra, algunos de gran tamaño, y los sistemas de ventilación y tuberías se utilizan para bombear aire hacia adentro, por encima del montón. A medida que las sustancias químicas del montón se evaporan, el vacío de la corriente de aire empuja los vapores químicos fuera del montón y a su vez libera a la atmósfera a los que retienen filtros para traspasarlos. Y bien, pasaremos a la bioremediación de suelos, un caso en el cual se utilizó este método para tratar de limpiar el petróleo que se derramó en, en Alaska, la cual que menciona que fueron 200 millones de litros de crudo contaminado, en el cual se llevaron a cabo muchos métodos experimentales de bioremediación para limpiar este vertido. Principalmente aquí en la imagen se puede ver cómo se aplica el nitrógeno, los fertilizantes de fósforo
Es sobre todo en la línea costera para estimular a las bacterias nativas que ahí viven, como son las pseudomonas. Estas bacterias, con análisis posteriores, se demostró que iban degradando poco a poco el petróleo que se encontraba derramado por toda esa zona. Las plantas de tratamiento de aguas residuales son sistemas bastante complejos, pero a su vez están bien organizados. El agua de los hogares que entra en las cloacas se bombea dentro de un centro de tratamiento donde las heces y los productos de papel son enterrados y filtrados en pequeñas partículas. Estas a su vez se trasladan fuera de las fosas para crear un material parecido al llamado fango. Aquí en la ilustración se observa cómo el agua sale de estas fosas de agua residual. El agua residual se envía a las fosas con oxígeno, donde las bacterias aeróbicas y otros microorganismos oxigenan materiales orgánicos presentes en las aguas residuales. En estas fosas, como se observa aquí en la ilustración, el agua se vierte sobre todo en rocas o plásticos cubiertos con biocapas de microorganismos, que estas a su vez degradan de forma activa los materiales orgánicos del agua. Así, estos microorganismos por lo regular flotan libremente en el agua, pero en algunos casos pueden crecer en los filtros con flujos de agua contaminados. Nunca se puede descomponer totalmente el fango, pero a su vez que se han eliminado los materiales tóxicos, se seca y se puede utilizar como fertilizante. Ciertas bacterias, como la Candidatus brocadia namaxidans, que posee una habilidad única para degradar el amonio, un residuo importante que se encuentra en la orina. Es preciso eliminar el amonio de las aguas residuales antes de que se viertan al entorno, ya que grandes cantidades de amonio pueden afectar al medio ambiente, favoreciendo la producción de algas y disminuyendo la concentración de oxígeno en las vías pluviales. Por lo regular en las plantas de aguas residuales depende de bacterias aeróbicas como la Nitrosomas europea. Esta se encarga de oxidar el amonio en un conjunto de reacciones con muchos más pasos. Sin embargo, Brocadia namaxidans son capaces de degradar el amonio en un único paso según las condiciones aeróbicas. Las bacterias antes mencionadas poseen la única habilidad para degradar el amonio. Aquí tenemos algunas ilustraciones de las llamadas bacterias que se encuentran por lo regular en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entrando al tema de los organismos genéticamente modificados, existe dentro de la historia, menciona aquí algunas de las bacterias comedoras de petróleo. Eso se remonta ya a la década de 1970, en el cual una científica llamada Ananda Chakrabarty y sus colegas de General Electric ella fue capaz de identificar a las pseudomonas que mostraron la capacidad de degradar componentes orgánicos como el naftaleno, el octano y el gileno. La mayoría de estas cepas pueden crecer en presencia de estos componentes, ya que contienen plásmidos que codifican genes para degradar cada compuesto. Ananda cruzó específicamente estas cepas y produjo una cepa que contenía distintos plásmidos. El método que desarrolló esta científica no fue tan eficaz como parecía. El crudo a su vez contiene cientos de componentes y sus bacterias recombinantes pueden degradar solo alguno de ellos.
La mayoría de las sustancias químicas que están presentes en el crudo no se ven casi afectadas por los organismos recombinantes. Como consecuencia, el desarrollo de bacterias recombinantes con distintas propiedades de degradación es un área enorme de investigación. Entre otras bacterias por nombrar está la bacteria Deinococcus radiodurans. Ha sido modificada para que pueda consumir el tolueno y los iones de mercurio de desperdicios nucleares. Otra bacteria que ha sido modificada genéticamente es Escherichia coli, modificada para ser resistente a altas concentraciones de mercurio mediante la inserción de un gen. Esto le permite producir metalotenina. Y bueno, para entrar al tema de bioremediación por medio de la utilización de plantas, también se le conoce como fitorremediación. Esta consiste en el empleo de plantas para la eliminación, degradación o contención de contaminantes a través de la absorción o absorción directa de sus raíces o mediante mecanismos de acción combinada con microorganismos asociados que viven en las raíces de las plantas. Se transforman en otros compuestos propios de cada planta o son volatilizados a la atmósfera por transpiración. En este se utiliza el uso in situ, metales, disolventes, explosivos, pesticidas, hidrocarburos. Es de bajo costo, visualmente es agradable, beneficiosa para el suelo, aunque también puede servir para combatir la contaminación atmosférica. Y bien, aquí en la ilustración se muestra cómo las células de las plantas degradan los contaminantes directamente. La raíz cumple su función de absorber los contaminantes. Y a su vez las plantas se pueden extraer y se pueden tratar o desechar de la manera correcta. Aquí por mencionar algunas plantas están los álamos. Es un tipo de árbol de aproximadamente 20 a 30 metros. Son utilizados de forma satisfactoria en la fitorremediación. Entre otras plantas más pequeñas está la alfalfa, que ha sido comprobada que tiene la capacidad de retener ciertos componentes químicos tóxicos. Los girasoles eliminan de forma eficaz el cesio y el estroncio radiactivo de los estanques en la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania. Los jacintos de agua se han utilizado para eliminar el arsénico de suministros de agua en Bangladesh. Y bien, la bioremediación del suelo mediante el uso de plantas. Entre estas existen ciertos mecanismos de fitorremediación, en el cual vamos a mencionar algunos. Las fitotecnologías se basan en los mecanismos fisiológicos básicos que tienen lugar en las plantas y en los microorganismos asociados a ellas, tales como la transpiración, fotosíntesis, metabolismo y nutrición. La fitoestabilización permite inmovilizar contaminantes en el suelo a través de su absorción y acumulación en las raíces o bien por precipitación en las zonas de rizosfera. Como se mencionó, los mecanismos de fitoremediación, aquí en la tabla se mencionan algunos procesos como la fitoestabilización, la fitoextracción, fitovolatilización, fitodegradación, entre otras. La fitoextracción o fitoacumulación consiste en la absorción de metales contaminantes mediante las raíces de la planta y su acumulación en tallos. La fitodegradación de plantas y los microorganismos que son asociados entre ellos a ellas degradan los contaminantes orgánicos en productos inofensivos o bien mineralizarlos hasta obtener dióxido de carbono y al agua. En este proceso los contaminantes son metabolizados dentro de los tejidos vegetales y las plantas producen enzimas como la dehalogenasa y la oxigenasa,
que ayudan a catalizar la degradación. La fitodegradación se ha empleado para la remoción de explosivos como TNT, hidrocarburos halogenados, bisfenol y pesticidas organoclorados y organofosforados. Bioremediación del agua mediante el uso de plantas. Existe una gran cantidad de estudios relacionados con la capacidad de acumulación de contaminantes de diversas plantas acuáticas. Dando algunos ejemplos de plantas, está el junco de la laguna, tiene la capacidad de acumular metales como el cadmio, plomo y cromo. Otra planta que se ha estudiado que tiene esta capacidad, la lenteja de agua, tiene la capacidad de acumular metales contaminantes como el plomo, arsénico, cadmio y cromo. Otra planta es la Elatine manda, es una planta acuática que retiene un elemento muy peligroso que es el arsénico. Y bien, por mencionar a las plantas modificadas genéticamente para la fitorremediación, está esta ilustración en el cual en los últimos años los científicos han estado trabajando también en plantas modificadas genéticamente para mejorar sus capacidades de fitorremediación. Un área de investigación ha estado desarrollando ciertas plantas que pueden eliminar sustancias químicas de explosivos militares y armas de fuego que han contaminado el suelo y las aguas subterráneas. El oxihidro trinito 3-triacionano, comúnmente conocido como explosivo de demolición real, abreviado como RDX, y el TNT, el trinitotolueno, son dos de los contaminantes químicos más comunes que surgen de la producción y uso y venta de explosivos. Las sustancias químicas que se mueven fácilmente por el terreno contaminan las aguas subterráneas. Tanto el RDX como el TNT son altamente tóxicos para la mayoría de los organismos y representan una grave amenaza para la salud humana. Algunas bacterias y plantas que han mostrado que degradan el TNT con poca eficacia. La degradación del RX es incluso menos eficaz debido a la estructura química. Ya los científicos han usado la ingeniería genética para crear plantas transgénicas que puedan llegar a ser muy eficaces para la bioremediación de TNT y RDX. Por mencionar una cepa transgénica de tabaco que contenga un gen de nitroreductasa de enterobacteria convierte eficazmente el TNT en sustancias químicas menos tóxicas. Aquí viendo la imagen, cómo se van generando las reacciones químicas, en el cual el Riococcus dentro de los arabinosos tal, el gen produce una enzima que degrada el RX. Los científicos de la bioremediación siempre están trabajando en las plantas modificadas genéticamente. Están ilusionados con la posibilidad de plantar álamos transgénicos y otros árboles de crecimiento rápido. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.